número 420. En los próximos podcasts estaremos hablando de aquellas preguntas que cuando uno ya está casado se pregunta por qué no se las hizo estando de novio. Son preguntas que van a ayudar a reflexionar a los que son novios y también a los que ya estamos casados. La primera de ellas: ¿qué tan preparado estás para amar a gente que te caiga y te haga mal? Sí, porque digamos que cuando uno está soltero, escoge sus amistades, las personas con las que les gusta estar y evita aquellas que no le caen muy bien. Pero cuando te cases vas a estar obligado a interactuar, a convivir, a saludar, a compartir en las fiestas con personas que no te caen bien. Peor aún, que te han causado daños, sufrimientos, con las que has tenido diferencias, discusiones. Me estoy refiriendo al cuñado, a la cuñada, al suegro, a la suegra, a los familiares de tu cónyuge. Esos no los pudiste escoger. Cuando le dijiste sí a tu esposa, a tu esposo, venían ahí. Eran parte del kit, del paquete matrimonial. Y no puedes decirle a tu esposa: no, yo te amo a ti, pero a tu mamá no me la paso. Y a tu papá no quiero verlo por aquí. Y tu hermano ni que aparezca. Y peor aún, que en las discusiones se los estés echando en cara a ellos y a sus errores. Y créanme, esta es una situación que cada rato están consultando los matrimonios que están en crisis. ¿Qué hago que mi esposo no me quiere a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, que se lleva muy mal con ellos? Tus familiares siempre te parecerán que son un cúmulo de virtudes y que él debería o ella debería llevarse bien con ellos. En el noviazgo, huyes, pero luego esa gente entrará a tu casa. Van a ser los tíos y las tías de tus hijos. ¿Te diste cuenta? Esos detestables suegros serán amorosos abuelos para tus hijos. Y tus hijos probablemente los adorarán. Probablemente tus hijos dirán: ay, yo quiero que venga el nono, quiero que venga la abuela. Quiero pasar tiempo con ellos. De pronto les va a gustar más la casa de los abuelos maternos que la de los paternos. Y viceversa. Estuve hace poco en un famoso programa de televisión aquí en Colombia dando una entrevista. Creo que más o menos saldrá en el mes de septiembre esa entrevista. El entrevistador me dice: ¿cómo se hace para aguantarse a la familia de tu cónyuge? Mi respuesta fue sencilla: tienes que amarlos, porque esa es una manera para demostrarle a tu cónyuge cuánto tú le amas. Correcto. La familia de tu esposa solo es una oportunidad para que le demuestres cuánto la amas. La familia de tu esposo solo es una oportunidad para que le demuestres cuánto lo amas. Porque cuando estás discutiendo y peleando con él, con ella, sometes a esa pobre persona a una presión indebida. O sea, si mi esposa Yasmith termina peleándose con mi mamá, imagínate, me presiona porque voy a estar entre el enorme amor que tengo por mi mamá y el enorme amor que tengo por Yasmith. Y me voy a sentir muy mal cuando ellas discutan. O cuando se echen vainas, sí, o sea, improperios. O cuando la una no quiera venir al cumpleaños de la otra. Y eso desgasta mucho a las personas. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo número 13, versículo número 4, dice que el amor es bondadoso. La bondad significa que cada vez que nos causan dolor o que tenemos diferencias con una persona, devolvemos ese mal que causa esa persona con el bien. No voy a ahondar más, porque toda la temática acerca de la familia de mi cónyuge la tratamos en el taller para matrimonios. Allí tenemos toda una clase de qué hacer con las personas difíciles que llevan la misma sangre del ser que amo. La segunda pregunta que probablemente no nos hicimos en el noviazgo es: ¿tienes paciencia para llevar una relación? O sea, ¿nos lo preguntamos? No sabíamos, no advertíamos
que para estar casados teníamos que tener una alta dosis de paciencia, porque uno cuando se casa con una expectativa. O sea, uno espera que esa persona sea igualita al ideal de nuestra mente. Pero cuando nos casamos, nos damos cuenta que esa persona es tan pecadora como uno mismo. Sí, te casaste con una pecadora, te casaste con un pecador. Inclusive te va a parecer más pecador que tú. Y constantemente vas a estar diciendo, Señor, dame paciencia porque volvió a hacerlo. En el segundo día del taller de matrimonios siempre les digo en esa clase, recuerda que cuando esa persona llegó a vivir contigo, tenía una forma de vivir. Y esa forma de vivir probablemente era muy distinta a la que tú idealizabas y esperabas. Todo porque, precisamente, sus padres la educaron de determinada manera. Le enseñaron cosas incorrectas como si fueran correctas. De pronto no cumplían los mismos estándares de limpieza que tú siempre estás imponiendo en casa. Entonces no extiende la toalla, no tapa la crema dental, deja los zapatos tirados por allí. Y cuando visitas la casa de tus suegros te das cuenta que Steven Spielberg ha debido grabar una película en esa casa, horrenda, desastrosa, sucia, maloliente, desasiada. Y ahí entonces encuentras la conexión de por qué tu esposo o tu esposa no son tan higiénicos como tú esperas. Y vas a necesitar paciencia para educarlo. Porque como decimos en esa clase, cuando tu cónyuge llega a tu vida, le faltan muchas áreas en donde fue mal educado, en donde no trae la correcta información. Y tú tienes que educarlo, y tú tienes que educarla. Pero eso requiere paciencia, porque cuando estás instruyendo a un niño, estás llenando un recipiente vacío. O sea, el niño demanda esa información para saber cómo hacer las cosas. Pero aquí estás intentando educar a un adulto, a un hombre que a sus 22, 25 años tiene manías, tiene costumbres horribles. No lo educaron bien o le falta información. Recuerda que ella, tienen áreas en donde les va muy bien, en donde los padres o la educación tradicional hizo un buen trabajo con ellos. Pero también hay otras áreas en donde, cuesta mucho y hay que tenerles paciencia. Y hay que aprender a montar formas de cómo empezar a resolver los problemas. O sea, recién uno se casa, empieza a diseñar las formas de cómo poder ayudarlo. Empieza uno a entender cómo discute esa persona, cuáles son sus puntos de fuga. O sea, cuando tenemos una confrontación, ¿por dónde le gusta huir? ¿Por dónde le gusta salirse por la tangente? O cuando se queda callado, callada, y no responde. O cuando huye, o cuando enfrenta de mala manera el problema. Y cómo estamos estableciendo la forma de comunicación y de resolver los conflictos, ahí se necesita mucha paciencia. Después de muchos años, 35 para ser más exactos, Yasmith y yo todavía estamos en proceso de formación, de educación mutua, porque como dice Proverbios, el hierro se afila con el hierro y el hombre con el hombre. Mi mejor herramienta de educación en la vida se llama Yasmith. Ella lleva ahí 35 años todavía educándome, formándome, y para eso tiene que ser paciente. Y sobre todo porque como el matrimonio es dinámico, las personas van envejeciendo, nos suelen salir manías conforme vamos envejeciendo. Entonces, yo ahora tengo algunos defectos que no tenía cuando estaba más joven. Y a esos nuevos defectos que me han nacido, Yasmith tiene que tener nuevamente una alta dosis de paciencia para ayudarme. Y lo mismo tengo que hacer yo con ella. Ese ser maravilloso, muchachos, que son las mujeres, que cambian en sus diferentes etapas de su vida. Bueno, a veces cambian de un día para otro. Y hay que aprender a entender en qué día están, probablemente qué retos están pasando por su mente, qué nuevas dificultades les salen a su vida. Ahora tienen hijos y también se preocupan por los nietos. En el caso de Yasmith, tiene nietos, hijos, empleados que constantemente están dando de qué hablar, que dan problemas, una empresa,
una fundación, un ministerio, y la pobre muchas veces se desestabiliza, ni ella misma se entiende, y yo tengo que entender que no se está entendiendo. Así que debo tener la paciencia suficiente porque quizá hoy no esté de humor para resolver un problema, o porque quizá no está encontrando la salida para ese problema, o porque quizá le estoy dando la salida pero no quiere tomarla. En fin, paciencia, 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 todo el tiempo. Es una de las grandes virtudes que deben tener los matrimonios. A lo largo del curso del taller para matrimonios estaremos hablando de paciencia sexual, paciencia económica, paciencia en la educación de los hijos, paciencia con la familia de esa persona, paciencia, mucha paciencia. Bueno, en el siguiente podcast estaremos hablando de las siguientes preguntas que hemos debido hacernos cuando éramos novios. Quizás las respuestas nos tomaron por sorpresa cuando ya estábamos casados. Es el podcast número 420. Hay 419 más esperando por ti en joseordóñezcristiano.com. Y cómo no, estamos muy cerca de nuestro cuarto taller para matrimonios. Todas las temáticas acerca de esta maravillosa relación que creó Dios vas a aprender allí, en esas 15 horas en donde vamos a estar conversando, cómo resolver conflictos, cómo tener paciencia. Sí, habrá un capítulo especial para las suegras, los suegros, los cuñados, las cuñadas, cómo aprender a dirimir las diferencias, cómo, por ejemplo, establecer límites con esas personas, pero límites amorosos, cómo no someter a presión a la persona que amamos por causa de su familia. Ve ahora mismo a joseordóñezcristiano.com y ahí encuentras toda la información, o en la descripción del video encuentras el enlace que te lleva a toda esa información. Por ahora, te deseo que tengas un lindo día y que, de pronto, si no estás casado aún, te hagas preguntas como estas. Y si ya estás casado, vuelvas a hacértelas y al caer en cuenta en cada problema, halles la solución bíblica para eso. Que Dios te bendiga.